Peña, el director del documental que vimos ayer sobre el padre Mujica. Hola Walter, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? Y un saludo para toda la audiencia. Mira, conmovido, realmente ayer no pude evitar alguna lágrima, tantos recuerdos, tantas vivencias con la vida del padre Mujica, ¿no? Y la transformación, te digo, me encantó la forma de presentarla, me encantó la construcción de su pensamiento, ¿no? Porque se va entreviendo a través de la película cómo fue mutando de un hombre hijo de la oligarquía, en todo caso, a un militante popular, ¿no? Desde la fe, con toda la fe, pero con mucha determinación. Realmente increíble. Contame un poco cómo se fue desarrollando esto, cómo fueron construyendo este documental, estos pedacitos de historia. Bueno, así como te pasó a vos, a nosotros también nos conmueve mucho la historia del padre Carlos, ¿no? Ese fue el primer motor, digamos, que nos pone en marcha, ¿no? Es una historia, un testimonio de vida que nos conmueve y que desde nuestro lugar como contadores de historias, como creadores, en este caso desde este lugar audiovisual, sentíamos que era una obligación en el 50 aniversario de su asesinato llevar adelante un proyecto que actualice, digamos, el testimonio de esa vida, ¿no? De esa entrega. Empezamos trabajando ya hace unos años, que venimos trabajando en las villas, en los barrios populares, y se venía el 50 aniversario del asesinato, que fue el 11 de mayo del año pasado, del año 2024, 50 años de que lo asesinaron a la salida de una misa, y esa historia, como decías vos, como retratabas, ¿no? Una persona que tenía su vida quizás asegurada porque venía de una de las familias más importantes de Argentina, con todo, entre comillas, resuelto, que decide ser sacerdote, que decide, que al principio cuando toma la decisión de ser sacerdote hubo una pequeña resistencia familiar, pero después dijeron, bueno, va a ser el obispo de la familia, ¿no? Porque en ese tiempo se pensaba de esa manera, ¿no? Como que alguien con ese el estatus social. Claro, el estatus social te iba a llevar a tener, bueno, tendremos dentro de nuestra familia un obispo, el posible arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, una cosa así. De hecho, fue secretario en un momento Mujica en el arzobispado, como que se lo querían encaminar, ¿no? Para ese lado. Y sin embargo él toma otra decisión, ¿no? Toma una decisión de llevar una pastoral social en una villa, en lo que era la Villa 31, que en ese tiempo se llamaba el barrio la Villa de Comunicaciones. Hoy, gracias a Dios, la villa se llama Barrio Mujica. Y nada, es esa conversión y entrega total, ¿no? De una vida, ¿no? Porque lo que hizo el padre Carlos fue eso, fue convertir su vida de tener una familia de cierto estatus social y con ciertos niveles a dedicar y construir otra familia también, porque vos cuando vas a visitar el barrio, la villa y compartís con los vecinos, ellos te hablan no solo de un pastor, sino te hablan de un familiar, ¿no? Lo sienten como parte de su familia. Entonces, eso es algo que está muy marcado, ¿no? El amigo, el pastor, la familia, ¿no? De hecho, los restos del padre Carlos están en la parroquia de Cristo Obrero, que eso fue un hecho también muy importante en su momento cuando el cardenal Bergoglio, nuestro querido Papa Francisco, retira los restos de Mujica del cementerio de Recoleta y los lleva a la parroquia Cristo Obrero, ¿no? Donde Mujica hoy descansa junto con su familia también, que eran los vecinos del barrio. Bueno, se muestra también toda la corriente de estos curas
que estaban comprometidos, ¿no? Y también yo te digo, a mí me atravesó la película porque, bueno, uno vivió esa época, la militó, y yo digo, ¿sabés que veía un homenaje a todos esos héroes anónimos, ¿no? Que terminaron en la picadora de carne, ¿no? Los asesinaron, los secuestraron por el solo hecho de hacer lo mismo que hacía el padre Mujica, ¿no? Quizás no desde la iglesia, sino desde el lugar donde le tocaba. Entonces, vi en el padre Mujica y en esa película un símbolo de una época, un símbolo de un montón de gente, un símbolo de un movimiento de personas más allá de la ideología política que tenían sensibilidad popular, ¿no? Sí, sí, sí. En la figura del padre Carlos es como la punta de lanza, digamos, de todo el trabajo que vienen realizando muchos curas villeros hoy día en todo el país, y muchos que lo hicieron antes y que también la dictadura se lo llevó. Vos pensás que en la época de la dictadura hay más de 300 curas muertos y asesinados, curas y religiosas, religiosos, muertos y asesinados durante la dictadura militar, ¿no? O sea, hubo una iglesia muy comprometida con el cuidado de la gente, de la vida, y la figura de Mujica es quizás una de las figuras más reconocibles como símbolo de esos martirios, ¿no? Hay muchos más mártires. Así tenemos también el caso del obispo Angelelli o el obispo Ponce de León, digamos, no solo desde el punto de vista de sacerdotes, sino también estoy hablando de gente con una jerarquía dentro de la iglesia que también se ha jugado la vida en la época de la dictadura. Y hoy día Mujica está su legado presente en montones de curas, laicos, gente de las comunidades, estos héroes anónimos o poetas sociales, lo llama el Papa Francisco, ¿no? Los héroes anónimos para el Papa son poetas sociales, decía, que construyen ese amor día a día con la comida para el que no tiene, con el acompañamiento para el que lo necesita, con el ponerle el oído al que necesita hablar, con el estar cerca del cuerpo a cuerpo, ¿no? Con tantas esas pequeñas pero fundamentales cosas que hacen que nosotros siempre decimos que adentro de los barrios y de los barrios populares y de las villas existe una reserva de humanidad que a veces en otros sectores sociales no está, ¿no? Claro. Y eso mucho nosotros lo sentimos en el 2020, ¿no? Cuando en el 2020 hicimos una serie que salió por la televisión pública que se llamó Ser Esencial, y la ayuda que existía en ese tiempo, en el abuelo que no podía salir y había que alcanzarle la comida adentro de la villa, y había un grupo que se dedicaba a llevarle la comida todos los días a ese abuelo. Cuando me acuerdo por televisión en ese tiempo, quizás había alguien que tenía COVID y vivía en un edificio y como que querían que no entre al edificio, ¿no? Como una mirada de humanidad distinta y de solidaridad distinta a veces a otros sectores sociales, ¿no? Eso es conmovedor, ¿no? Porque el cuidado de la vida siempre mirando al otro. Qué bueno el mensaje, ¿no? Más allá de todos los hechos históricos, también esos paneos de lo que es la villa, de la gente que hay, que, bueno, el que por ahí no está en la villa lo ve como una cosa hermética, y bueno, hay seres humanos comunes con los mismos, con más problemas quizás, pero con otro corazón, ¿no? Entonces, qué importante es, me pareció increíble también el mensaje para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que tenemos que comunicar muy bien estas cosas, ¿no? Porque hay muchas formas de hacer las cosas, pero la forma de solidaria, el amor, yo creo que el amor es lo que tiene que primar ante todo, ¿no? Más allá de la violencia, y el mensaje del padre Carlos también, muy firme pero muy dulce también, ¿no? Sí, totalmente. El amor y la alegría, hay mucha alegría dentro de los barrios populares.
El padre Carlos hablaba de eso, ¿eh? A él le gustaba ir a la villa porque se encontraba con gente que tenía esperanza y había alegría para pelear, ¿viste? Para seguir adelante, más allá de ciertas necesidades. Y eso es importante, y más en este tiempo, ¿no? En este tiempo donde hay tanta crueldad y hay tanta individualidad, que sabemos que son de vuelo corto, ¿no? Todas las experiencias que se han vivido con respecto a las situaciones de individualidad siempre tuvieron un tiempo donde pudo estar un tiempo bien, un poquito, y después se desarma, porque siempre la historia lo marcó. Lo que perduran son las comunidades, ¿no? Y es eso lo que construía Mujica, comunidad. Y es eso lo que construyen los curas villeros, y eso está muy marcado en la historia del padre Carlos. Está marcado desde el punto de vista de que cuando él, por ejemplo, renuncia al Ministerio de Bienestar Social, lo consulta con la comunidad villera si estaba bien lo que estaba haciendo, y lo plantea hasta en una asamblea, y la comunidad le dice: no hay que, si no se pueden hacer estas cosas, no hay que seguir. O sea, el trabajo desde la comunidad y con la comunidad, eso me parece que es importante rescatar también en este tiempo donde se mira solo uno a uno. Ahora te voy a una cosa más dura, ¿no? Ahí en la película se habla del nombre de uno de los asesinos, ¿no? Que valió al amigo y al padre Mujica. ¿Se sabe de qué vertiente venía ese hombre? Rodolfo Almirón, ¿te referís vos? Sí. Rodolfo Almirón era custodio de López Rega, era el jefe de la custodia de López Rega. López Rega era el ministro de Bienestar Social en ese tiempo. Mujica había renunciado al Ministerio de Bienestar, Mujica había sido asesor, habían pedido que sea asesor en el Ministerio de Bienestar Social. Él aceptó con la condición de que que él iba a ser la voz de los que no tienen voz dentro de esas mesas, ¿no? Del Ministerio de Bienestar Social con respecto al pensamiento de los villeros, con respecto a la construcción de viviendas, del trabajo y de distintos temas. Cuando él sintió que su voz no estaba siendo respetada, que él representaba un montón de gente y su voz no estaba siendo respetada, consulta con su comunidad, esto que te contaba antes, y renuncia. El ministro era López Rega. Y el que estaba en la parroquia ese día y que lo termina asesinando, a partir de lo que cuenta y el testimonio de un testigo directo como es Ricardo Capelli, es Rodolfo Almirón. A Ricardo Capelli le pegaron 4 balazos. Sí, uno en el pulmón, ¿no? En el pulmón. Y Mujica recibió 11 balazos. Y Mujica, yendo al hospital junto con Ricardo en el auto, y cuando estaban en la sala de atención en el Subizarreta, decía: atiéndanlo a Ricardo que está peor que yo. Esto cuenta el médico también, ¿no? Atiéndanlo a Ricardo que está peor que yo, decía Mujica. O sea, él fue amigo de cuidar a su amigo hasta el final de su vida. Qué época tremenda, la AAA, López Rega, la AAA, ¿no? Qué época tremenda, ¿no? Qué época tremenda, qué bárbaro, qué falta de interpretación. Yo creo que estuvo clarísimo también en un párrafo donde hablaba Mujica de, bueno, dejen los fierros, hay gobierno democrático y que la cosa no es con violencia. Y el mensaje de Perón por ahí era ese, ¿no? Era de aglutinar, de equilibrar, ¿no? Y bueno, no se entendió y se fue una lucha que fue desangrante, ¿no? Sí, fue eso. Y como cuenta la película también, Mujica nunca estuvo en las sombras, ¿no? O sea, y por eso la peli se llama La Hora de la Luz, por un montón de situaciones, digamos, ¿no? Porque él estuvo al frente cuando tuvo que estar al frente, porque acompañó el reclamo de la gente que más lo necesitaba cuando tenía que acompañar. No se hizo el gil en ningún momento, ni se corrió, como bien dice el Pato en un momento en la película,
no se podría haber ido, no, él estuvo ahí, y bueno, y cuando vos estás y no te estás ocultando, te pueden pasar estas cosas, digamos, pero y está a la hora de la luz durante su vida, y ahora, después de 50 años, Mujica tiene luz también dentro de la iglesia, porque también fue ocultado durante muchos años para la iglesia. Entonces también ese es un dato que el tiempo lo recompuso, ¿no? A partir obviamente del cardenal Bergoglio, y a partir de que, bueno, gracias a Dios tuvimos a Bergoglio, que llegó a ser papa y mostró la realidad del trabajo de los curas villeros, ¿no? Lo ponderó y lo potenció. Y generó una revolución en realidad dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Espero que se sostenga, ¿no? Uno está expectante a eso, pero todo indica que hasta ahora este nuevo papa, gracias a Dios, va a ser un continuador del magisterio de Francisco. Así que esperemos que así sea, ¿no? León XIV, que es la continuación del León XIII, que fue el creador de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La doctrina social. Qué bueno, Walter, realmente agradecerte por la creación, agradecerte por traerlo acá a Santa Clara del Mar, con la presencia de el ser hermoso que es Adolfo Pérez Esquivel, y apertura de conciencia, ¿no? Porque hay que mostrar las cosas para que así quizás se le abrió la conciencia al padre Carlos, ¿no? Viendo la realidad, ¿no? Veía ayer la historia y me hacía acordar al príncipe Siddhartha, ¿no? Que un príncipe del Buda de la India, que descubre lo que había fuera del palacio, ¿no? Y se larga a vivir. Sí, es así. Para nosotros fue muy grato. Nosotros ya llevamos realizadas más de 50 presentaciones y este año nos quedan, pero fue una presentación muy especial la de ayer. Ojalá que todos y cada uno lo haya sentido así. Yo lo dije en un momento porque estábamos en un día muy especial, viendo Mujica el día que se decidió el nuevo Papa, que continúa después del fallecimiento de Francisco, Mujica contemporáneo al Papa Francisco atento a lo que era Mujica. Yo compartí con Francisco en el año 23 una charla, y él me preguntaba y nos consultaba cómo iban a ser los 50 años de Mujica, porque él quería que se lo conmemore bien, que se lo recuerde bien, ¿no? Entonces, ayer tuvimos este privilegio de este encuentro de una comunidad completa, ¿no? Llena, desbordando esa sala, mirando a Mujica, recordando a Francisco en el Día de la Virgen, como que se juntaron un montón de causalidades que por algo será. Por algo será, todo tiene un porqué. Walter, un abrazo en el corazón, gracias por estar. Y bueno, un fuerte abrazo, Walter. Bueno, un fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia, y bueno, a seguir andando. A seguir andando. Estamos con